¿Qué tal concha de la tía Susi? La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, admitió nuevamente haber recibido dinero de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para su campaña contra la revocatoria en el 2013, pero negó la comisión de delitos que le imputa la Fiscalía. Según Villarán, recibió dinero de las empresas brasileñas para salvar a Lima de la corrupción. No sé si la que le dio a usted 7 millones de dólares. A ver, que lo prueben en el juicio. Yo no lo conozco. Le estoy preguntando, no ¿la que le dio a usted 7 millones de dólares? Me está preguntando, no, a mí no me dio. ¿A quién le dio? A una campaña, señor, pero una campaña que no fue mi campaña. La campaña es una persona. La campaña de la revocatoria. Susana, la campaña es una persona. Es que no hay cómo eludir esta pregunta. No, le estoy preguntando, ¿no se arrepiente de haber recibido dinero de OAS y Odebrecht? Mire, esa es una pregunta muy personal. Si le diría Hombre, estamos en una entrevista, claro que es personal. Cómo he vivido este tiempo, esta década, desde que salí, un poco más de una década, le podría decir que sí, hubiese podido estar haciendo otras cosas en mi vida. Pero hice lo que yo pensé en ese momento que había que hacer. Estábamos enfrentando, señor Hildebrand, a poderosos muy grandes que hoy día los vemos con otros rostros, pero los vemos empuñando el poder de una manera terrible. Entonces, había que enfrentarlos con todo. Yo tomé esa decisión. Hasta donde nosotros estamos viendo, el dinero se ha dado, dicen ellos, tienen que probarlo, hasta el 2015, no sé a quién. ¿Cómo dicen ellos? Si usted misma admite que han recibido dinero y ha pedido perdón por eso. Hemos recibido dinero para pagar al señor Fabre y a su equipo, para pagar a quienes trabajaban con ellos, para pagar las necesidades de la campaña. Para pagar la campaña que le permitió a usted eludir la revocatoria. A mí no. Éramos 40 los regidores que estaban puestos en la boleta. Quería empezar por este asunto que a mí me atañe de algún modo, porque, en fin, siempre me he sentido vinculado románticamente al centro izquierda, ¿no? Y digo, madre mía, qué mala suerte tenemos los que simpatizamos, no precisamente con la derecha, ¿no? En fin, Vladimir Cerrón, vaya desilusión. Pedro Castillo, qué decepción, casi un balsecito. Susana Villarán, ¡qué horror! ¿Cómo lee eso políticamente usted? Mire, en el 2019, en mayo del 2019, un día o 2 días antes de que me enviaran a prisión preventiva, yo salí públicamente a señalar que conocía de los aportes que habían hecho empresas brasileñas y que había callado, y pedí perdón. Y pedí perdón porque dañar la confianza es algo muy serio. Y yo no puedo sino renovar hoy día, ante su audiencia, que sé que es vasta, este mismo pedido. No soy responsable de muchos de los hechos que se me imputan, como lo probaremos en el juicio que se inicia mañana, pero callar podría tener razones políticas, pero nunca justificación ética, señor Hildebrand. Ahora, en esa declaración donde usted dijo, lo supe, lo avalé, aceptamos esto, pido perdón, añadió una frase de lo más misteriosa para mí, pero volvería a hacer lo mismo. Si estuviera en esas circunstancias y necesitásemos, como yo creía en ese momento, y fue real, el apoyo de alguien tan experto como Luis Fabre y su equipo para poder enfrentar, había una gran movilización, hermosa movilización en toda la ciudad de Lima, en todos los sectores, en varios barrios, en muchos barrios, por el no a la revocatoria. Fue una lucha desigual, completamente desigual. Y en ese momento esa participación fue importante. Susana, pero si lo consideré importante. Sí, lo entiendo, pero si usted dice volvería a hacer lo mismo, ¿por qué pidió perdón? Pedí perdón por callar.
Bueno, es que cayó algo muy grueso, muy grueso. Digamos, ahora la táctica de su defensa es muy clara y tiene mucha afinidad con la defensa de Keiko Fujimori. Recibimos dinero, sí, pero para la campaña. Y eso no era delito. Es lo mismo que dice ahora la señora Keiko en relación al caso Cócteles, ¿verdad? ¿Admite usted ese parentesco? Con la señora Keiko, no, hemos sido vecinas en la cárcel de máxima seguridad. Hemos cruzado notas, Parentesco pero abogadil, parentesco parentesco abogadil. ninguno. No, parentesco ninguno. Parentesco ninguno. En nuestra gestión y en nada de esto se ha aprobado ningún acto de corrupción. No lo ha habido. Y no lo ha habido condicionado a estos aportes. Y Pero eso se sin va a aprobar. embargo, alguien podría decirle a usted, Susana, y con algo de razón, que ese dinero recibido, que llega casi a los 11 millones de dólares, ese dinero recibido tuvo contraprestaciones, porque una licencia de 30 años se amplió a 40 años y después se añadió una adenda que significaba mayores ingresos para una empresa por una programación de alza de peajes muy minuciosamente pensada. Entonces, no era solo dinero que entraba a la campaña, era un dinero que iba a ser de algún modo retribuido con concesiones. A ver, está bien que usted haga esta pregunta porque me permite a mí aclarar este asunto, no con el detalle que se requeriría porque tenemos poco tiempo y estos son temas técnicos, legales, de cifras, de montos, etcétera. No hay vinculación entre las donaciones de campaña, ni de Brasil, ni del Perú, con ningún acto ilegal en mi gestión, en nuestra gestión de Lima para Todos, la gestión de la confluencia de fuerza social. No hay ninguna vinculación. Nadie en Lima está pagando 7 soles 50 de peajes por decisiones vinculadas a mi gestión. Que usted me hable, por ejemplo, y es muy importante, le agradezco la pregunta nuevamente, de la adenda número 1 que firmó en mi gestión a inicios del 2013, pero que había sido acordada ya desde mayo, antes de que se pudiera firmar una adenda, según el contrato, en mayo ya se había acordado. ¿Por qué se firma una adenda y sobre qué se firma una adenda? Estos términos son un poco complejos y difíciles. Hay una línea expresa, ¿no es cierto? Una vía expresa que se llama línea amarilla. Ese contrato fue firmado en la gestión del señor Castañeda Locio. Se firmó en el 2009, pero pasó al 2010, no pasó nada porque no tenía lo que se llamaba licencia social. ¿Qué es la licencia social? Los pobladores de la margen izquierda del río Rímac, por donde pasaba el trazo de la vía, no podían permitir reubicarse porque las indemnizaciones, las compensaciones eran irrisorias. Personas que han vivido en 1 de Mayo, en 2 de Mayo, en Villa María, el Perpetuo Socorro, años casi en el centro de la ciudad, les daban $5,000 por predio, sean posesionarios o propietarios. ¿Usted cree que eso era justo? Yo dije en la campaña en el 2010, ese contrato no lo vamos a cumplir. Así no. Y se tuvo que dialogar y llegar a un acuerdo. Y fueron cláusulas que reformaban de alguna manera a algunas partes posibles del contrato y que beneficiaron con compensaciones justas. El peritaje que acaba de presentar, que es una cosa técnica que acaba de presentar un perito independiente, pero pedido por la propia fiscalía que me investiga del equipo especial, el fiscal José Domingo Pérez, señala que no ha habido ningún beneficio a partir de la adenda a el concesionario que era la empresa OAS, ¿no? La empresa brasileña OAS. Esto es en cuanto a la línea amarilla, pero fíjese,
Se han hablado muchas cosas en contra mí, corrupta, ladrona, en fin. Pero ¿sabe qué? Nadie habla de que las compensaciones fueron de $30,000 como mínimo y han llegado a ser hasta de 150,000 para esos pobladores, para que pudiera pasar una línea expresa que llevaba hasta el aeropuerto. Un proyecto que a mí no me parece bueno para la ciudad, pero que si no hubiésemos cumplido, señor Hildebrand, estaríamos ahora pasando lo que se pasa con los arbitrajes que algunos alcaldes han llegado a tener en el extranjero. Línea amarilla, Entonces, ¿no? La que hizo línea OAS. amarilla, la que hizo OAS, exactamente. OAS, no sé si la que le dio OAS. a usted 7 millones de dólares. A ver que lo prueben en el juicio. Yo no lo conozco. Le estoy preguntando, No ¿la que le dio a usted 7 millones de dólares? Me está preguntando, no, a mí no me dio. ¿A nada. quién le dio? A una campaña, señor, pero una campaña que no fue mi campaña. La campaña es una persona. La campaña de la revocatoria. Susana, la campaña es una persona. Es que no hay cómo eludir esta pregunta, Susana, por más locuaz que sea usted, por más simpática que sea usted y por más benévolos que pudiéramos ser con usted, recordándola como fue, aún con todo eso, no hay cómo eludir esta pregunta. ¿Quién recibió los 11 millones, los casi 11 millones entre Odebrecht y OAS? ¿Quién recibió? A ver, ¿eran 11 millones? Bueno, eran 10. Una rebajita, eran 10. Eran 3 tampoco, más 7. Tampoco se rebaje. En primer lugar, los medios de comunicación han difundido ampliamente versiones de que han sido 11. Filtraciones, trascendidos, fuentes legítimas. Muy bien. Yo respeto mucho al periodismo y para mí el periodismo debe ser completamente estoy frente a la persona que sí lo sabe, entonces, ¿cuántos fueron? No deben ser en absoluto benévolos. Tienen que hacer un escrutinio muy, muy estricto a las personas que hemos ejercido función pública. Correcto. Y me parece bien que lo haga, pero yo también tengo que responder con lo que sé. Y lo que yo sé es poco. Se habla de muchas cifras que yo no he podido mirar ni en el proceso. ¿Cuál es su cifra, Susana? ¿Cuál es su cifra? ¿Cuánto recibieron? No tengo en este momento una cifra, pero lo voy a comprobar, lo vamos a comprobar en el juicio. Por eso es que es tan importante. O sea, usted va a ir al juicio sin poder decirle a los jueces o al fiscal, no, lo que recibimos como campaña fue esto. ¿No sabe esa cifra? Su abogada debería algunas debería ideas de lo que se pagó en Brasil, algunas ideas al equipo del señor Fabre, a la empresa FX, a las personas que el señor Fabre contrató aquí, exactamente. Eran cifras altas, por supuesto que eran altas. Nuestra campaña para llegar a la alcaldía costó $150,000. Fue realmente increíblemente austera, pobre, y por cosas del destino y de la política salimos elegidos en la confluencia de Fuerza Social. Estas cifras siempre han sido mucho mayores. No fue casualidad. Pero las cifras de los 11 no fue elegida por casualidad. Usted fue elegida porque era una cara relativamente nueva en la política, porque usted ofrecía una gestión limpia, decente, honesta, y porque usted realmente enganchó con el público gracias a su discurso y a su carisma. Yo le escuché a usted una frase un poco procaz, pero de lo más prometedora. No la voy a cagar. ¿Y la cagó? No. Esas donaciones que se han recibido en el Perú y afuera no han ido a los bolsillos de nadie. Los medios de comunicación se han encargado de propalar cifras astronómicas dichas por aspirantes a colaboradores eficaces, trascendidos que hay. Vamos a mirar, yo quiero mirar esas cifras que se han dicho de 11 millones por personas vinculadas a empresas, por trascendidos. No encuentro eso dentro de los papeles. Vamos a mirar esto en el juicio. Y por eso es que es importante. El juicio se va a demorar. Los aportes de campaña han ido a gastos de campaña, a medios de comunicación. Nadie se enriqueció. Nadie en mi gestión, en mi familia, se ha comprado un carro, una casa, se ha ido a Cancún, etcétera, etcétera. Eso no ha existido. Y en la gestión
de Lima para Todos, entre el 2011 y el 2014, señor Hildebrand, fuimos la primera institución pública, la primera institución del Estado peruano que tuvo datos abiertos. Datos abiertos quiere decir toda la información de la gestión fue abierta al escrutinio, no solo de los medios de comunicación, sino de cualquier ciudadano. Yo iba y estaban todos los medios de comunicación, declaraba creo que demasiado, se me acusó de hablar demasiado. Y además, o sea, se me dijo que hablaba demasiado. Bien, y que no primero habló demasiado y después cayó demasiado, ¿no? Callé obligada. ¿Por qué? ¿Quién la obligó? Callé. No pude hablar 6 años, señor Hildebrand, y no me estoy haciendo la víctima, porque nada más lejos de mi temperamento, de mi carácter, que victimizarme. Pero tampoco puedo dejar pasar por agua tibia la decisión de un juez como Chávez Tamariz, el señor juez Chávez Tamariz, a pedido, exigencia del equipo especial. Primero fue, ¿quién fue? El fiscal Juárez Atoche, después cambió el proceso a cargo del señor Puma, otro fiscal, y después del señor Pérez, y ellos han pedido que no podía dar declaraciones sobre mi caso a nadie. Después de mucho tiempo, hace muy poco tiempo, cuando recién se acordó el juez Chávez Tamariz de que existía un derecho constitucional a la libertad de expresión, cuando se acordó de que existía un artículo 3 en la Convención Americana de Derechos Humanos que garantiza la libertad estricta de expresión y el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a tener acceso a información de mí. ¿Cómo no iban a tener derecho? Es el reclamo que usted me está haciendo. ¿Por qué no habló? No me dejaron hablar. No me dejaron hablar. Pero usted dijo en un momento que no habló. José Domingo Pérez? ¿Qué dijo José Domingo Pérez? Que no habló por razones de lealtad. ¿Lealtad a quién? No, en los años anteriores habíamos quedado, y eso lo puedo decir, hablando de una persona que me duele muchísimo que haya fallecido de la manera como ha muerto José Miguel Castro, una persona, una muerte temprana y muy dolorosa, muy dolorosa. Habíamos quedado, él y yo sabíamos de estos aportes, señor Hildebrand. Y habíamos quedado en que íbamos a hablar. Y nunca hay una oportunidad para decir la verdad, más cuando comienza a enfangarse todo, ¿no? Y a saberse que estas empresas que donaban, tenían no solamente rabo de paja, sino que estaban hundidas según ellas mismas. Y eso se supo en diciembre del 2016, que estaban hundidas en la corrupción de funcionarios a nivel hemisférico internacional y que tenían una caja 2 y que su dinero era sucio y todo eso. Nosotros habíamos recibido donaciones. Perdóneme, Susana, aportes, pero ese dinero era sucio, fue sucio y seguirá siendo sucio, porque si yo soy alcalde, ¿cómo voy a recibir dinero de alguien que va a hacer obras para mi alcaldía, para mi gestión? ¿Por qué voy a recibir dinero? ¿Por qué? A ver, ¿en nombre de qué? Le quiero explicar algo que también es importante que su pregunta me permite hacer. Fíjese, hay un tiempo para las cosas, ¿no es cierto? Hay un tiempo para todo bajo el sol. Y también en las inversiones privadas, como fueron estas dos inversiones de la empresa OAS brasileña y la empresa Odebrecht, ¿no es cierto? Estas dos empresas brasileñas fueron las dos primeras en tener iniciativas privadas con la Municipalidad Metropolitana de Lima. Las dos se presentaron, una firmó el contrato en la gestión del alcalde Castañeda, que me precedió, y el contrato siguiente de Odebrecht fue firmado por nuestra gestión en el 2013 a inicios. Ahora, yo voy y soy Odebrecht y le presento acá, y le pongo en la mesa mi proyecto de inversión y yo lo apruebo. No, el periodo de gestación del contrato de Odebrecht fue de 3 años, porque Odebrecht presentó una iniciativa privada que tenía que ajustarse al Plan Vial de Lima, que tenía que ser viable desde el punto de vista financiero, que tenía que tener un equilibrio entre las ganancias de la empresa y las concesiones que hacía la municipalidad. Eso demora
en órganos técnicos, en todo lo que usted... ¿Y sabe cómo fue aprobado? Eso fue aprobado ¿cuándo? ¿Y por quién? La declaración de interés del proyecto Rutas de Lima, que tanto nos fastidia porque hay que pagar 7,50 soles, yo no, porque no tengo auto privado, pero quienes tienen autos privados pagan 7,50 soles en Panamericana Norte y Panamericana Sur, fue, como le digo, de 3 años. ¿Y quién lo aprueba? El Consejo Metropolitano. Estas iniciativas tienen una ley, ¿no es cierto?, que las regula. Es un decreto legislativo, el 1012, pesado hablar de esto en una entrevista. Pero esos 40 regidores, 39 regidores y la alcaldesa, en ese caso yo, fuimos los que declaramos de interés esa obra, esa iniciativa, ese proyecto en mayo del 2012. Declarar de interés quiere decir, ¿y cómo fue declarado de interés? Hubo una gran imposición, acuérdese usted, y se acordarán las personas, aunque ha pasado ya mucho tiempo desde que estuvimos en el gobierno, que nosotros ganamos con las justas, ¿no? Y que teníamos una gran oposición de parte del PPC y otras fuerzas bien opositoras. Sin embargo, fue declarado de interés por unanimidad. Por unanimidad. Hay que dejar pasar 90 días para que entren otras empresas a competir y publicar y todo para estimular la competencia. No se presentó nadie, o los que se quisieron presentar no tenían el músculo financiero suficiente, y a los 90 días, en septiembre de 2012, se adjudica por el Consejo Metropolitano, no por Susana Villarán. No por Susana Villarán. El Consejo Metropolitano, que es el máximo organismo, es el Congreso de la ciudad, aprueba por mayoría abrumadora. Bueno. El hijo del fallecido Luis Castañeda Alonso, Luis Castañeda también, votó en contra. Ya, pero eso no borra el hecho de que ustedes reciben dinero de la gente con la que contratan. Susana. Bueno, no. Con la gente es que tenían un contrato con la municipalidad, sí, pero no se vincula a la condicionalidad de esos aportes. No hay, repito, señor Hildebrand, y lo van a ver en el juicio. ¿No se arrepiente de haber recibido dinero de Odebrecht? Que ha habido alguna condicionalidad y que no se arrepiente de haber recibido dinero de Odebrecht y que algún acto de corrupción. No, le estoy preguntando, ¿no se arrepiente de haber recibido dinero de OAS y Odebrecht? Mire, esa es una pregunta muy personal. Si le diría Hombre, estamos en una entrevista, claro que es personal. Cómo he vivido este tiempo, esta década, desde que salí, un poco más de una década, le podría decir que sí, hubiese podido estar haciendo otras cosas en mi vida. Pero hice lo que yo pensé en ese momento que había que hacer. Estábamos enfrentando, señor Hildebrand, a poderosos muy grandes que hoy día los vemos con otros rostros, pero los vemos empuñando el poder de una manera terrible. Entonces, había que enfrentarlos con todo. Yo tomé esa decisión. Después de perder las elecciones, porque usted gana la revocatoria, efectivamente vence a quienes quieren revocar, pero después hay elecciones y las pierde. Pero después de perder las elecciones, es que se firma ese contrato por el cual, o esa adenda, perdón, por la cual, en vez de 30, son 10 años más, 40 años para OAS. A ver. ¿Cómo explica eso? Después de perder las elecciones, usted ya no tenía probablemente mucho derecho para ampliar 10 años una concesión y sin embargo lo hizo. ¿Por qué? Ahora, la adenda número 1, que es responsabilidad de mi gestión, que se firma para modificar ese contrato alevoso, innecesario para la ciudad, que se firmó en el 2009, esa adenda extiende en el 2000, como acuerdo dado en mayo del 2011, pero plasmado en la adenda en el 2013, que se firma en enero del 2013, añade y amplía 10 años. ¿Por qué amplía 10 años? No después de que perdí las elecciones. Eso es cuando estábamos
antes de la consulta revocatoria que se hace en marzo del 2013. Esa adenda se trabajó también, tuvo un periodo de gestión larguísimo, desde el 2011 al 2013. Pero esa adenda añade 10 años más. ¿Por qué? Porque las compensaciones iban a ser muchísimo más altas, porque iba a haber una inversión, señor Hildebrand, importantísima en Río Verde, un gran proyecto que está empolvado desde creo que la época de Jorge del Castillo, como alcalde de Lima, en el plan del Centro Histórico de Lima, el proyecto del río Rímac. Nosotros no solamente queríamos pagar buenas compensaciones, nosotros queríamos que ese proyecto que hacía un túnel y que entraba en el río también salvara al río Rímac y a la gente que vivían alrededor del río Rímac. Correcto. A la comunidad Shipibo-Coniva de Cantagallo. El proyecto Río Verde puso un fideicomiso de 47 millones y medio de soles. ¿Para qué? Para tener todo eso. ¿Cuál es la adenda que se hace después de que yo pierdo? La adenda número 2 a contrato del 2009, que la hace mi sucesor, también el señor Castañeda. Esa adenda número 2, ¿qué hace? Justamente hace lo que usted dice. Incrementa la tarifa, ¿no? El peaje, pero lo peor es que crea un sistema de reajuste tarifario, de reajuste hasta el final. No, no es cierto, perdóneme, esto no es cierto, Susana. Usted pierde las elecciones el 5 de octubre del año 2013, la derrota a Castañeda, fatalmente para la ciudad. Muy bien, en ese momento era fatalmente. Del 2014 pierdo yo. Del 2014, el 5 de octubre. Y el 20 de octubre se firma un acta de cierre que significaba un aumento de peajes y un ingreso adicional de 130 millones de dólares. Lo tengo acá porque he revisado. No, eso no es la adenda, esa es una petición que hace la empresa OAS. Exactamente. De 6 puntos, exactamente, que hace en agosto del 2014. Yo empezaba la campaña, pedí licencia el 15 de agosto más o menos, hasta el 10 en que se dan las elecciones. En eso tiene toda la razón. Allí la empresa pide, a través de un mecanismo del contrato que se llama trato directo, así se llama legalmente hablando, pide 6 puntos, 6 beneficios. ¿Por qué? Porque tiene razones para eso. Una razón era que las compensaciones habían sido muchísimo más altas, bien por los pobladores de la margen izquierda, ¿no es cierto? Segundo, que había un problema de eventos geológicos extraordinarios. Esto es un tema demasiado... Sí, claro. Técnico, encontraron rocas que no debían estar ahí, ¿no? Encontraron un suelo mucho más duro, mucho más... No, y además había una legislación. La pregunta que le voy a hacer es muy sencilla. ¿Esos 6 beneficios que pide la empresa, los pide cuando ya ustedes habían recibido dinero? Cuando no, los beneficios se piden en agosto. Los aportes se han dado hasta donde nosotros... ¿Después de darles el dinero? No, pero escúcheme. Hasta donde nosotros estamos viendo, el dinero se ha dado, dicen ellos, tienen que probarlo, hasta el 2015, no sé a quién. ¿Cómo dicen ellos? Si usted misma admite que han recibido dinero y ha pedido perdón por eso. Hemos recibido dinero para pagar al señor Fabri y a su equipo, para pagar a quienes trabajaban con ellos, para pagar las necesidades de la campaña. Para pagar la campaña que le permitió a usted eludir la revocatoria. A mí no. Éramos 40 los regidores que estaban puestos en la boleta. Y el voto popular es efectivamente, no solo a usted, también al señor Gabriel Prado Ramos, que ha sido condenado a 8 años de cárcel por robarse 20.000 soles en ataúdes. Y al tristemente célebre señor que ha terminado muerto. Sí, efectivamente, no solo usted, había otros. Muy bien, amigos de Informativo Perú, entonces escuchamos las declaraciones de Susana Villarán, quien vive en un mundo paralelo, ¿no? Para ella, pues, lo ha hecho por Lima, dice, ¿no?
ha recibido dinero de estas empresas para salvar a Lima de la corrupción. Increíble lo que hemos escuchado pues por parte de Susana Villarán, que ya inició por supuesto su juicio el día de hoy. Muy bien, no te olvides de dejar tus comentarios, comparte por supuesto este video y suscríbete a nuestro canal Informativo Perú.